Fe oculta. Hola, hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a Ve Ocultas. Les saluda Racedic Bertrán. Ya estamos en la compañía de Frederick Goodman. ¿Cómo estás, Frederick Goodman? Hello, Nuevo todo nombre. bien, excelentemente. Nuevo nombre tienes, nuevo nombre. Voy a entrar a Facebook. Ok, vamos a ver acá. Entrar al Face. Ok, ya estamos en vivo. Editar privacidad. Público. Ready, set, go. Pero está Muy bien. público. Estamos listos. ¿Mm? Está público porque lo Pues no estoy sé, a compartiendo veces, yo. yo ahorita la puse pública porque a veces me sale que no, ya la compartiste. Ok, vamos a continuar con el tema del Espíritu Santo, pero antes de arrancar precisamente con él o continuar con este tema, yo quiero nada más, pues a manera particular, hacerte esta pregunta de tratar de entender lo que ayer venías diciendo. Sé que lo explicaste, pero quiero entenderlo. mm, o sea, voy a volverte a plantear con el tema del apocalipsis. ¿Qué quieres decir? Es que ya lo dijiste, pero quiero entender quiero entender, tal vez yo estoy entendiendo un concepto, tú estás entendiendo otro, o tú tienes otra idea de otro concepto y yo de otra. O sea, ayer hablamos de que es necesario que se atraviesen las cosas que están determinadas en la profecía como parte del proceso de conciencia. Pero tú también decías ayer que si nosotros contribuimos, ¿verdad? A través de entregarles nuestra energía, nuestro miedo, ellos también van a lograr hacer el apocalipsis. Entonces no entiendo, o sea, ¿a qué te refieres? Porque si ya está determinado, pero tú dices que nosotros podemos evitarlo al no caer en las trampas, ¿a qué te refieres? ¿O es que estoy entendiendo otra cosa de lo que quieres decir? Las dos cosas son correctas, simplemente son vistas desde distintos ángulos. Existe un destino y el destino determina la necesidad de que haya una caída, haya un proceso de transformación y después un proceso de ascenso. Las maneras en las que se desarrollan pueden ser particulares, o sea, son particulares, son familiares, son raciales, son planetarias, son galácticas, es decir, ocurren en todos los niveles, en todo el universo, ¿no? No importa de qué dimensión seas, puedes pertenecer al reino animal, al acuático, ¿sí? A las plantas, todos están haciendo el mismo proceso. Hay una caída y hay un proceso de crecimiento, donde hay picos y bajadas que se traducen muchas veces en nuestra vida como enfermedades también en la parte orgánica. También lo ves en la parte emocional, cuando tienes problemas emocionales o sentimentales, fracasos sentimentales. También lo puedes ver desde el punto de vista psicológico, los momentos en los que te ves, como algunos religiosos llaman, que tienes falta, problemas de fe, o te ves en pruebas, o te ves en dificultades económicas. Entonces, hay diferentes matices a través de los cuales el Espíritu Santo dirige los procesos de transformación individuales y grupales a lo largo de todas las encarnaciones, a lo largo de toda la historia del universo, porque son procesos necesarios. Y lo puedes ver en el embarazo, en que el espermatozoide entra al universo, ¿sí? El espermatozoide es nuestro alma. Él entra a un óvulo. El óvulo está representando el mundo, ¿sí? Entonces él empieza un proceso de multiplicación, igual que nosotros tenemos hijos, hay muchísimas encarnaciones que tienes. Después hay un proceso en el silencio, ¿sí? Pero cuando es hora de salir, empiezan los problemas. Es decir, el niño está tranquilo, está feliz, está relajado, está jugando en su agua, pero poco antes de salir empieza a sentir angustia, estrés, ansiedad, premura. Empieza a sentir que la química también que está llegando hacia él es estresante, y después empieza a sentir que cada vez lo están apretando más, lo están apretando más, lo están apretando más, y el único ambiente que conoce es ese escenario, ese es el ambiente que el bebé conoce, ¿sí? Está flotando en el líquido, pero llega un momento en que casi que no tiene espacio ni para moverse, y después empieza a sentir que la aprietan, y por lo regular, lo correcto sería que él se encuentra con la cabeza para salir, y lo que está sintiendo es casi como si le fuesen a partir la cabeza, ¿sí? Y él lo que siente es que está pasando una situación de angustia, de desesperación, y siente que le contraen y le contraen, lo golpean, no sabe si respirar, ¿sí? O si continuar a través del cordón la oxigenación. Entonces es una situación completamente angustiante y desesperante, hasta que de repente él encuentra un ambiente totalmente distinto,
donde se ve afectado por la gravedad, donde tiene que respirar, ¿sí? Donde ahora se tiene que alimentar, donde ahora los ojos él no estaba acostumbrado prácticamente a utilizarlos y ahora empieza a tratar de definir aspectos. Eso es el despertar de la conciencia, ¿sí? Es la iluminación, dar a luz. Entonces llega a una circunstancia completamente distinta, donde ahora prácticamente tiene que aprender a caminar. Antes simplemente flotaba. Ahora tiene que respirar cuando antes no necesitaba respirar. Es decir, son 2 mundos completamente distintos, en el cual en el anterior estaba completamente protegido, ahora está por fuera y depende del contacto físico, los olores, va a depender de ciertos factores, ¿sí? Una dependencia, cuando antes había un cordón que le daba todo lo que él necesitase, él no sabía que existía más. Esto es lo mismo que ocurre con la conciencia, nuestra. Estamos en un ambiente en el que somos conscientes de determinada forma, y cuando estamos avanzando hacia un proceso de transformación, empieza una presión y una angustia porque tú no sabes lo que hay en el otro lado. No sabes cuál es el siguiente nivel. Tendrías que haber adquirido una información trascendente para poder imaginarte cómo sería cómo sería tu estado o tu estancia fuera de ese mundo en el que has estado viviendo. Entonces, es una dimensión en la cual te preparas para pasar a otra dimensión, pero no te teletransportas. Entonces, estás pasando por una situación de angustia y desesperación. De hecho, el propio bebé, ¿por qué el bebé tiene una fragmentación aquí en el cráneo? Que hasta el día de hoy todavía, cuando haces un análisis del cráneo, sigue estando ahí la cicatrización. Porque él va a necesitar comprimirse el cráneo, ¿sí? Los huesos por eso son tan suaves, porque va a tener que pasar por el canal del parto. Entonces, lo mismo es, nosotros estamos, no lo sabemos, pero estamos preparados para ese proceso a través del cual nosotros salimos de un ambiente para entrar a otro ambiente. De tercera densidad pasamos a cuarta densidad y vamos a encontrar estos cambios en muchos niveles. Va a ocurrir en nuestras encarnaciones, vamos teniendo una encarnación, llegamos a un pico, ¿sí? Cuando ya no hay mucho más que se pueda hacer porque los años no te dejan, ¿sí? Entonces te vas, estás 100, 150, 200 años en otro lugar y vuelves y más o menos retomas casi en un punto, digamos, mejor a medida que va acabando las encarnaciones, porque ya tienes que acabar estos ciclos y tienes que avanzar. Cada vez vas adquiriendo una conciencia a menor edad. Sí, de hecho hay muchos niños que empiezan a tener una conciencia de muchas cosas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque ya casi que las últimas cosas que necesitaban aprender ya las aprendieron en vidas anteriores, pero no lo completaron porque por cuestión de edad, por cuestión de salud, por cuestión de varios factores, am, no completó el trabajo, ¿no? Y de hecho ni siquiera hace falta estar mucho tiempo en el intermedio. O sea, entre un punto y la otra, se pueden pasar 30, 40 años y decide venir. Es decir, no necesito estar más tiempo ni siquiera en el intermedio porque ya, esto ya es para concluir, ¿no? Lo mismo ocurre con el planeta Tierra. El planeta Tierra, sea que lo veamos en las plantas, lo vemos en los animales, el comportamiento que tienen los animales es muy distinto al comportamiento que tenían los animales hace 200 o 300 años. Y depende mucho también de la influencia que nosotros estamos generando en los animales, especialmente los que llamamos animales domésticos. Las plantas también se ven afectadas, el medio ambiente también se ve afectado. Entonces, se ven afectados por eventos fenoménicos, ¿sí? Con toda esta transformación desde el punto de vista negativo, pero también se están viendo afectados positivamente desde el punto de vista psíquico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía del Sol, la energía que está viniendo desde el centro de la galaxia, desde Sagitario A, la energía misma de la Tierra, que como la energía de la Tierra ha pasado a cuarta densidad hace varias décadas, entonces es prácticamente una cuestión matemática que todos los que estamos integrados en la esfera planetaria nos vemos afectados por esa elevación de conciencia. Por eso de nada sirve que traten de llevar a cabo este gobierno oscuro y demás, porque están luchando contra la corriente. Entonces, la necesidad es que tiene que haber unos picos, unas contracciones como los pródromos en el embarazo, unos momentos de angustia, porque eso es lo que produce un perfeccionamiento en el ser humano. No puedes lograr una trascendencia si no llevas a cabo un pulimiento de tu propia conciencia. Necesitas deshacerte del ego. Y deshacerse del ego no es que simplemente tú metes la mano en tu cabeza y desechas una parte oscura, no funciona de esa manera. Es una serie de experiencias, es una serie de procesos que muchas veces, en la inmensa mayoría de los casos, o diríamos en el 95% de los casos, se desarrollan en el interior de tu propia conciencia. Algunos los desarrollan mientras estás durmiendo en las estructuras que formas como sueños,
otros a lo largo de muchos aspectos que desarrollas en el día a día. Pero cuanto más estés distraído con aspectos del día a día, menos puedes pulir esas actividades. Entonces, a veces puede ocurrir que en una vida, en una encarnación, hay poco que deshaces trascendentalmente, digamos. Pruebas vas a tener de todas maneras. Entonces, a veces necesitas ciertas encarnaciones para que puedas pulir o trascender, ¿no? En esos niveles. Y bueno, no sé si por ahí va la cosa que querías plantear, de que, pues sí, que es necesario. Ahora, desde el punto de vista No, de es que no, no que era, de o sea, de por qué tiene que ocurrir el aspecto desde el punto de vista de la caída de un asteroide, o por qué el Sol tiene que, es que eso sí, no. prácticamente incinerar parte de muchos aspectos de la Tierra para poder que como planeta podamos pasar al siguiente nivel. Es porque estos son respuestas fenoménicas a un llamado del inconsciente colectivo. O sea, toda la humanidad funciona como si fuese un oráculo. Todos están conectados, conciencias, todas las conciencias forman un todo, igual que las gotas conjuntas forman el agua. Entonces, toda nuestra conciencia está en un deseo de medrar, en un deseo de pasar a un siguiente nivel. Entonces, en esa lucha, ¿sí? Hay algunas partes de la conciencia que entran en desesperación, en angustia, en lucha, en vez de liberarse, en vez de ceder, en vez de abandonar, ¿sí? Que es deja llevar, déjalo, no. Entonces lo que hacen es que se aferran, ¿sí? Se aferran a las injusticias, pero no porque quieran injusticia, sino al hecho de que hay una injusticia. Entonces esa emoción se propaga en la atmósfera, la ira que tienes, la frustración, la impotencia. Entonces, cada vez que estás insultando, ¿sí? Diciendo que si los Illuminati esto, que si estos desgraciados que quieren dominar el mundo, que si vamos a luchar contra ellos, que vamos a hacer protestas, que todo eso que está generando es una emoción que está cargada de negatividad, porque no hay amor en ella. Entonces, aunque hay un nivel de comprensión que algunos erróneamente llaman conciencia, dicen, estamos despiertos, no, no están despiertos, han entendido eh, conceptualmente determinadas cosas, pero si todavía crees que hay un enemigo, entonces todavía no lo has entendido. Entonces estás propagando un sentimiento de resentimiento, de rabia, de cólera, de impotencia. Entonces eso se está propagando y se multiplica. Y cuando todos estos millones de personas en el mundo, especialmente después de la pandemia, están sintiendo eso, están propagando esa energía y está rebotando permanentemente dentro del cinturón de Van Allen. Entonces, esta energía está alterando las nubes, está alterando los volcanes, está alterando las capas tectónicas. Entonces, eso empieza a generar una tensión. Una minoría empieza a comprender que no hay que estar luchando contra nadie. Eso es lo que enseñó Yeshua, enseñó Jesús en la cruz. No hay que responder ante eso porque lo estás haciendo real. Como no existe, simplemente no existe. Tú no existes, Bill Gates no existe, Rockefeller no existe, la nobleza no existen. Son películas, son imaginación. Porque cuando tú dices no A mí no me existe, estás diciendo Bin Laden. no le pones emoción. Como no le pones emoción, no se propaga una energía. Como muchas personas están pensando en lo mismo, están en el mismo espíritu, la energía está conectada como crea una conciencia. Esa conciencia crea el enemigo que tú estás odiando. Entonces vas a crear el enemigo y vas a crear el superhéroe contra el enemigo. Bueno, Por creo eso que es el propio al ser humano el final, que está atrayendo las cosas. sí, es que estuvo súper interesante todo lo que dijiste, pero al final lo último que me dijiste era la respuesta. Lo que lo que entiendo al final es que cuando dices que, ¿cómo fue la palabra que usaste ayer? Bueno, que si nosotros queremos será y si no queremos no será, ¿no? Si entregamos prácticamente nuestra energía. A lo que estoy entendiendo que lo que quisiste decir y lo que quieren decir muchos, bueno, no sé, algunos que de manera consciente entienden que estas cosas sucederán, pero que dicen que si nosotros entregamos nuestra energía no sucederán, es como decir, bueno, lo que dijiste al final, al cierre, entender que todo es una ilusión, que si va a pasar dentro del mundo, dentro de los procesos fenoménicos, va a suceder todo eso porque es Pero va a necesario. suceder desde el punto de vista estadístico, pero no desde el punto de vista imperativo. Es decir, no es que hay un Dios que dice esto tiene que pasar porque yo lo digo Sí, no, y no, es lo que no, yo digo. no, 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 no funciona no, así, sino que va no, a no, ocurrir no. desde un punto de Pues, vista estadístico.
Bueno, no sé a qué te refieres con la palabra estadístico, pero lo que yo entiendo es que va a suceder porque es parte del proceso necesario de desarrollo en conciencia, como te decía ayer, ¿verdad? Algunos que necesitan de esa manera, o sea, hay personas que por sí mismas, pues por a pura sabiduría, ellas entienden que deben desarrollar un cambio, otras necesitan fuego, necesitan mecate para desarrollar cambios. Entonces, en ese sentido, no sé si ahí cabe el término que hoy estás mencionando estadístico. No sé a qué El te refieres asunto con es que el asunto es que todas estas cosas suceden de forma, entre comillas, más o menos aleatoria a lo largo de miles de años. El asunto es que como estamos llegando casi que a un borde, ok, todas las ya, conciencias empiezan a pensar y a sentir casi de la misma manera. Entonces se crean lo que yo defino como 3 grupos: los que están en la oscuridad, ¿sí? claro, Los que tienen comprensión de que hay algo, pero quieren luchar contra el sistema, y los que dicen, como lo entiendo, precisamente justo por eso me alejo, no voy a ser parte de esto, no voy a poner mi energía en claro. esto. Sí, claro. Entonces Entonces lo todos que están en estás sus hablando procesos es que nosotros no interiores, pero se caigamos están en eso. agrupando. Sí, lo que ¿Cómo? hemos hablado siempre, no que, lo que hablamos siempre, no caigamos en el drama, no caigamos en el juego, no caigamos en la novela. Entendamos que son cosas que van a suceder porque es parte del proceso de desarrollo, es parte del proceso natural del planeta. Como tú decías ayer, en una enfermedad hay que reaccionar, está reaccionando. O sea, la Claro. perspectiva que estás diciendo es simple y sencillamente, sálganse del concepto de que Dios está castigando, de que Dios va a traer juicio. Simple y sencillamente entienda que es un proceso natural, que es una cuestión entre la situación psicológica que cada uno está lidiando y también la imagen de la conciencia colectiva que también está trabajando y que está representada en aquellos que llamamos los de arriba, que vendrán y van a intervenir, entre aquellos que están aquí desarrollando luz y conciencia y amor. O sea, todos estamos haciendo un trabajo en equipo, ¿verdad? Para que esto pueda ascender. Entonces, también están haciendo un juego en el campo de los fenómenos, aquellos que quieren que no asciendan, pero al final todo es parte de la dinámica de un juego, no es parte de un Dios que está emitiendo castigos y que está jugando a los dos a ver qué va a pasar. Por eso también insistes completamente en que el plan no les va a salir, porque la misma profecía también nos dice, pues, que no nos dice con estas palabras, los días los tienen contados, pero ya nos dicen va a ser en tal lugar, en tal momento, después de tres cosas, esto va a llegar a su final, esta parte del proceso va a terminar acá, y luego comienza esta parte del proceso. O sea, Claro. por más que ellos quieran hacer, lo que nos quiere decir es, lo que nos quieres invitar es no caer en la mente caótica, que al final es lo que lastimosamente al día de hoy muy pocos logran entender, y por eso la mayoría de las personas que no se meten a conocer de estos temas simple y sencillamente no lo hacen porque tienen miedo a caer en una mente caótica. Ese es el problema de mucha gente. Algunas El otro día personas lo hacen, efectivamente. sí, Algunas es personas que me decía, efectivamente no quieren entrar sí, en ese me lo juego decía, del miedo. claro, me decía, exacto, me decía a mí el otro día una pastora exactamente esto, una pastora que es psicóloga. Me decía esto, ¿para qué estar metido en eso? Al final solo es estar pensando en el caos, solo estar pensando en el miedo. Yo le decía, no, 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 es que si uno entiende realmente las palabras de Jesús, no es para esto, es para entender, es para agradecer, es para que esto sirva para impulsarnos, para entender el drama en que estamos, para tener un norte, para que no nos agarre de sorpresa las cosas y saber de qué manera esto lo vamos a utilizar para nuestro interior. Entonces, lastimosamente, es buena la perspectiva esta para que los que están involucrados en este conocimiento entiendan que al final no estamos perdidos, no estamos desde la perspectiva donde muchos se encuentran de que pues denuncian esto, denuncian lo otro, pero en ellos no hay esperanza, en ellos no hay una certeza de qué es lo que viene, de qué es lo que va a pasar. Entonces, ese es el problema, Claro. Si no estar fuese en ese importante, estado. no nos habrían dado un libro conocido como Apocalipsis. Específicamente, claro, solo Pero para eso. no se trata que te lo den para que te llenes de miedo, te lo dan como una cuestión informativa. Tú eres el que tiene que adquirir un nivel de conciencia para no poner tu emoción a construir eso, ¿sí? Entonces, estadísticamente, como digo, ocurre, pero ¿por qué estadísticamente? Lo mismo que vemos en Endgame con el Doctor Strange. Él mira Exacto. todas las variables, y él se da cuenta que después de infinidad de variables, se da cuenta de que hay de que dentro de todos los resultados
este es el que al final ocurre. Es decir, ocurrirá Ujú. dentro de 10 años, como puede ocurrir dentro de 50, como puede ocurrir de 100, pero al final va a terminar ocurriendo. ¿Por qué? Porque dentro de todas las diferentes variables que se han visto, no hay otra alternativa. O sea, en el Así caso de es. nuestro planeta, salimos de la, digamos, de las variables de que las cosas cambiasen desde hace mucho tiempo. O sea, en el momento en que a Juan, el de la isla de Patmos, le dan el libro de Apocalipsis y le dicen que eso es una profecía que va a ocurrir, quiere decir que ya para ese entonces sabían que las cosas no iban a poder cambiarse de ninguna otra manera. Aunque se suponía que dentro de los análisis y las variables esperaban que ocurriese dentro de poco tiempo, dentro de unas décadas. Fíjate, han pasado 2000 años. Entonces, se puede frenar, se puede acelerar dentro del tiempo, pero no puedes cambiar algo que ellos que lo escribieron ya sabían y habían visto todas las variables en el futuro y dijeron, no podemos decirte el tiempo, porque el ser humano va a alterar el tiempo, ¿sí? Con sus decisiones, pero sí hemos visto todas las variables y sabemos que por esa aguja, ¿sí? Por ese ojo de la aguja van a pasar sí o sí tarde que temprano. Puede que no sea entre 30 años, dentro de 3000, pero ese es el punto porque no encontramos ninguna otra porque ya es un parámetro que se sigue. Es como cuando ya sabes que es una secuencia. Lo mismo nos pasa a nosotros, los procesos de nuestra vida. No puedes saltarte esos procesos porque son naturales de la vida. Sabes que vas a tener enamorarte y el primer amor te van a partir el corazón y sabes que algún día montando bicicleta te caes y te raspas las rodillas y sabes que Claro. son cosas que van a pasar, que te Y vas a parte de la encontrar teniendo estadística, que pagar correcto. renta, que los niños dicen, quiero ser grande, y cuando son grandes, toma, ahí tienes para que pagues el alquiler, págate el No, carro, fíjate ahora que yo quiero volver a ser hay, niño. Pues son cosas que sí, pasan que y no son es porque un Dios parte. quiera castigar, sino que pasan el tarde que temprano. Es como ayer que veía un programa sobre contactos extraterrestres y, y hacían un comentario que yo me quedé meditando en ese comentario. Yo decía, yo creo que todos los contactos extraterrestres, los contactados van a hacer en promedio las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vine? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Existió Jesús? Las mismas preguntas. Entonces creo que ahí donde tú entras y dices, usas el concepto de estadística, porque hay situaciones promedios, ¿sí? Que a todos nos tienen dentro de esa misma curva de variables que tienen que ver con nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, deseos, porque todas están entrelazadas con el aspecto de quién soy, de dónde vengo, para qué estoy acá. Y obviamente a través de esas circunstancias es que nos vamos dando cuenta, porque lastimosamente, la mayoría de la humanidad, yo sí, voy a decirlo de esta manera, me siento privilegiado porque he comprendido de que una de las razones importantes para poder tener un camino espiritual con un mejor sentido y propósito, es cuando en tu corazón nace la idea, nace la necesidad imperativa de saber qué hay después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Para dónde vas? ¿Qué hay? ¿Qué hay después? ¿Qué va a suceder con este planeta? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? O sea, cuando tu mente realmente está necesitando esa información, es que realmente vas a encontrar de alguna manera mejor, mejor sustancia en ese camino que te ayuda a entender que tenés que estar acá. ¿Por qué lo digo? Porque si no es así, el solo estar es que yo tengo que obedecer a Dios porque Él es Dios, Él es el creador, o yo tengo que obedecer a Jesús porque murió por mí en la cruz, o yo tengo que obedecer a seguir el camino espiritual porque es el que me va a dar la salvación cuando me muera, porque seguir a Jesús es el que me va a dar, por ejemplo, que yo tenga la necesidad económica que tenga, o que yo me sane, que me cure, que me restaure mi hogar. Me explico, o sea, son todavía argumentos mentales no suficientes para poder entender el por qué estás en este camino. Porque, ¿qué pasa? Si entonces no te restaura, no te sana, no te ayuda económicamente, ya el factor de el infierno pierde sustancia porque es como, bueno, entonces a saber, quién sabe si existe el infierno porque eh,
Si esto no es real, ¿por qué va a ser real lo otro? Me explico. O sea, no empiezas a encontrar sustancia o argumentos que te permitan estar en un momento donde yo muchas veces me siento y digo, sí, me siento cansado, pero es que no tengo otro camino. O sea, ¿qué otro camino voy a agarrar? O sea, ya en mi mente no cabe opción a retroceder, a decir, voy a salir a la calle y voy a tener relaciones sexuales con esta mujer, le voy a quemar la pata a mi esposa. No cabe porque hay una comprensión más profunda de en qué estoy, hacia dónde tengo que avanzar, qué tengo que hacer, qué es lo que estoy buscando en mi vida, quién soy. Entonces, aunque no he logrado una plenitud en esos argumentos, pero la misma necesidad mía de saber quién soy, para dónde voy, qué es lo que verdaderamente soy, me empuja y a entender, es que no tengo otro camino, pues. O sea, no existe. Que voy a andar perdido en argumentos tontos no tengo, no, o sea, para mí no existe mayor plenitud que estar buscando esto. ¿Por qué? Porque estoy en una lucha diaria de querer conectarme y llegar a esa plenitud de lo que verdaderamente soy. No porque, no porque tenga, o sea, si alguien me dice, y si te morís vas a ir al infierno, pues si me toca, ¿no? Si me toca, ¿qué voy a hacer? O sea, si no lo logré en esta encarnación, está bien. Si no me toca, y te vas a quedar, vas a integrar el arrebatamiento, no sé si me quedo. Y si me quedo es porque sé que es necesario. Cuando yo estoy enfocado en el hecho de entender hacia dónde voy, no estoy con el miedo de cuál va a ser el siguiente paso. Estoy nada más enfocado en querer buscar cómo mejorar, aun cuando las necesidades de la vida, la estupidez del ego me atrase y caiga en enredos. Pero por lo menos no me voy a levantar un día y voy a decir, ay, estoy cansado, Señor, ya no quiero seguir en tus cosas. No cabe, no cabe, no cabe ese pensamiento. Bueno, no sé si quieres comentar algo o voy al siguiente punto. No, vamos al siguiente punto. Ok, bien. Algo iba a mencionar de esto que también traías, pero no recuerdo, algo iba a conectar. Ah, sí, que es bien interesante, quizás no tiene, sí en el fondo hay relación con el Espíritu Santo, porque es el que va llevando este guión perfecto, porque es un guión perfecto, o sea, es hermoso, aunque duela y tenga mucha estupidez y tenga mucha necedad, en el fondo el drama de la humanidad tiene un componente, yo decía el otro día, Espíritu Santo, tienes el premio al mejor escritor de todos los tiempos, porque los guiones que llevas en la vida de cada persona es increíble, o sea, el drama que vive cada ser humano, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, a lo que quería conversar es, el otro día yo meditaba y escuchaba a alguien, y he escuchado varias veces esta información, no sé cómo se llama, la palabra no es cómo interpretarla. No sé realmente la veracidad de la misma, pero hay algo dentro de mí que me conecta con ella. Y es el hecho de que he escuchado varios comentarios que dicen que el tema de la humanidad, el tema de la situación terrestre, es tan importante para el universo entero. No sé si para todos los universos, pero por lo menos en el que estamos involucrados, que según los gnósticos tendríamos que relacionarlo con la esfera de Set. Pero es tan importante esto que está pasando en la humanidad terrestre, que dicen que lo que va a suceder y este camino de elevación en conciencia va a ser tan impactante que va a irradiar de conciencia al resto del universo. La va a impregnar de una manera maravillosa. O sea que el trabajo que se va a hacer aquí es totalmente grande para el resto del universo. Y cuando personas hablan, Frederick, del impacto en conciencia que una persona puede hacer, ¿verdad? Según su nivel vibratorio, decían que Jesús, hay alguien que hizo un experimento, no sé cómo, pero llegó a medir que Jesús andaba vibrando en 900 Hz, si no me equivoco. Si no me equivoco. Pero una vibración bien alta. Creo que el promedio de la humanidad anda en 80. 50, 80 en el promedio de la humanidad. Y Jesús andaba en 900. Algo así, o 800 o 900. Pero decía que de acuerdo al nivel de vibración, así impactabas en cierta cantidad de personas. Entonces, relacionando esto, yo meditando y pensando, yo decía, bueno,
La gran pregunta del millón de la mayoría de cristianos con el tema de los extraterrestres es, pues, ¿y Jesús entonces va a tener que ir a morir a otros planetas? Pues yo digo, si realmente es tan impactante, si es real eso de que desde la Tierra se va a bañar al resto del universo en un cambio en conciencia, y no sé de qué manera, no sé qué significa eso, pero me llama la atención porque la Biblia dice que seremos o somos mayores que los ángeles. Pues no sé a qué escala de ángel se refiere, pero algo así menciona. Entonces pienso yo y digo, si esto es así, entonces quiere decir que a la pregunta que normalmente nos hacemos, si Jesús tendría que vivir en otros planetas o pasar esta experiencia de morir y resucitar, whatever, como se entienda, pues digo, pues no, porque si desde aquí lo que se va a hacer es un baño en conciencia a todo el universo, pues obviamente el artífice de esto fue Jesús. El artífice principal fue Jesús. Por ende, le ha sentido. ¿Tú qué opinas de esto? Le ha sentido a que realmente pues tenga algo de conexión estos elementos. Lo que pasa es que ese tipo de percepciones se basan en la doctrina, en la idea de que morir tenía que, o sea, del hecho de que se dejase matar tenía que tener alguna especie de cuestión trascendente, ¿no? Y en realidad no se entiende que el punto es su enseñanza, Claro, ¿sí? perdón, perdón, discúlpame, te interrumpo porque no me refería, creo que lo dije tan crudo que no hice la diferencia. No me refiero precisamente al hecho de morir, sino que me refiero que a la labor que él hizo en este planeta de venir, enseñar, caminar, darnos el mensaje, ese nivel trascendente, no creo que, o sea, digo yo, si es real esta información, no creo que sea necesario que haya ido también a hacer lo mismo en otros planetas, ¿verdad? Porque si va a haber ese baño, no sé, a eso me refería. Sí lo puede hacer, pero no lo va a hacer, no lo hace en tercera densidad. Ok. Aparte que el asunto con la tercera densidad es que tienes unas limitaciones enormes, limitaciones con la comida, con el cansancio, la necesidad de dormir, el que tengas que desplazarte caminando a ciertas distancias, es decir, tienes unas limitaciones enormes y eso en cuestión de rendimiento no vale la pena. El propio Jesús también se cansó, una de las razones por las cuales decidió irse relativamente tan joven, era porque no rendía el trabajo, siempre estaba cansado, demasiada exigencia de la gente, sanar a muchas personas, dormir poco, es decir, y estar a la intemperie con el sol y el calor que hace allá en las regiones de pues, Judea, ¿no? Y demás. Entonces, si miras el rendimiento y la productividad de lo que quieres transmitir en cuestión de tiempo, es muy poco. Sí, es muy poco. Hoy, por ejemplo, si lo hiciese, tendría las redes sociales, tendría YouTube, tendría un montón de cosas y lo conocerían rapidísimo. Sí, podría transmitir su mensaje de forma más fácil. Lógico que también estaría la CIA detrás de él a ver cómo le pegan un tiro. Pero cuando estás en cuarta densidad, tú puedes trabajar con múltiples conciencias fuera del tiempo, fuera de la percepción de tiempo como la entendemos y fuera del espacio como la entendemos. Entonces puedes estar trabajando simultáneamente, ¿sí? Con muchas personas y puedes estar transmitiendo sin necesidad del idioma y sin necesidad de las palabras que te limitan. Porque tienes que tratar de ver si la persona te está entendiendo lo que estás diciendo y figurarte una parábola, a ver si... Y todo eso es energía, todo eso cansa, ¿sí? Hasta que ver si la persona entendió el mensaje. Pero cuando tú le das una idea mental a alguien, te ahorraste Claro, tiempo, energía, palabras, total. conceptos, dibujos. Entonces, él hizo lo que hizo en un momento y una época, pero es una limitación enorme. Sí, por eso se va a conseguir mucho más cuando todos los que pasen a la siguiente densidad en este planeta podamos ir a otros mundos desde un estado de cuarta densidad, lo que los religiosos llaman la resurrección. Sí, desde ese estado de cuarta densidad, entonces se puede lograr algo mucho más funcional. Y aparte que tenemos el precedente de haber vivido en la Tierra, que nos puso todo tipo de tesituras increíblemente complejas. O sea, como psicólogos vamos a estar mejor preparados que, por ejemplo, estuvieron el grupo que vino con Jehová hace Ujú. 3.500 años. Ellos no tenían una comprensión psicológica como la tenemos nosotros ahora. El grupo de Ra, cuando también trató de actuar en la Atlántida, en Egipto, antes de los primeros faraones. Entonces, ellos mismos también, o sea, ni siquiera vale la pena decir Ya. cometer errores, sino que no tenían la experiencia.
que hemos tenido nosotros como seres humanos en este planeta por las características que nos ha No tenía brindado la la sabiduría. complejidad. De manera que nos vamos a ver nosotros siendo una generación y una conciencia colectiva planetaria mucho mejor preparada que el grupo de Jehová, que el grupo de Ra, que muchos otros grupos que han tratado de venir aquí, especialmente después de los años Entonces, 40. realmente a eso es a lo que se refiere el versículo cuando dice que, bueno, no sé si somos mayores o seremos mayores que los ángeles. Porque por lo menos esos ángeles que son lo que algunos llaman extraterrestres. Claro. Y porque no todos los ángeles son de cuarta densidad. Algunos son de quinta, muy, Ujú. muy pocos, lo que le llaman los príncipes o los arcángeles. Y muchos son de tercera densidad, Claro. o sea, en realidad son extraterrestres. Pero después hay otros de cuarta densidad. Pero ellos han pasado por una serie de experiencias, especialmente en Pléyades, ¿sí? Que de donde ellos son originarios, de Alción, muchos de ellos, del planeta, o sea, muchos de esos son de la raza Plejaren. Y ellos se han visto una serie de tesituras, de situaciones, y muchas de las cosas que han tratado de hacer con nosotros desde hace miles de años es porque ellos también tienen su propio karma, ellos también tienen su propio sentimiento de culpabilidad y tienen muchas cosas que sienten que han tenido que sanar. Entonces, como ellos también están terminando su graduación, por así decirlo, ya no quedan casi, ¿sí? Como había en la antigüedad. Ellos están trascendiendo también a quinta densidad, entonces empiezan a desaparecer y hace falta quien los va a reemplazar ahora. Entonces nosotros somos la generación que en cierto grado va a reemplazarlos a ellos en esta parte de la galaxia, haciendo el trabajo que ellos hicieron con nosotros. Así que como ellos nos sirvieron a nosotros y trataron de ayudarnos, ahora nosotros vamos a reemplazarlos y hacer el trabajo de ellos. Sí, ellos pasan a quinta, de cuarta a quinta, y nosotros pasamos a, a cuarta. Y algunos de ellos que también están en tercera, también están ascendiendo, son iguales que nosotros, solo que tienen a lo mejor más antigüedad en conocimiento, mejor tecnología, pero todavía no han avanzado tampoco a cuarta. Entonces nos ayudan como formas extraterrestres. Y vamos a trabajar conjuntamente con ellos en eso. Y te ves que te dice la Biblia, porque la multiforme sabiduría de Dios va a ser llevada, va a ser entregada a los reinos celestes, y que las familias de los cielos aguardan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, todo esto es parte de este trabajo de por qué nosotros estamos pasando tantas dificultades en el planeta Tierra. Es decir, si vamos a otros planetas, ¿sí? Vamos a encontrar que ellos no pasan por esta situación. Por ejemplo, el tema Claro. económico. Ellos no viven, la cuestión económica es un invento que tuvieron los orionitas en nuestro planeta y les salió de lujo, les salió De excelente, porque lujo. gracias a eso esclavizaron a la raza humana. O sea, nos han esclavizado a través de la cuestión del patrón económico, pero esa estrategia no les ha funcionado en otros planetas. Bien, entonces a nosotros esto nos ha servido para tener que ser unos luchadores, emprendedores, tener múltiples estrategias, ser recursivos, mantener Wow. una permanente lucha. Sí, Otros en otros sí, planetas qué no tienen grande. esa dificultad porque tienen su huerta, tienen su comida. Entonces, ¿cómo pretendes lograr una, un trabajo de desarrollo de conciencia en unas circunstancias tan light? ¿Sí? No es tan complicado. Y lo mismo por eso, muchos ángeles que venían aquí, ellos venían con un contexto que pues, de hecho a veces perdían la paciencia porque no entendían cómo los israelitas se comportaban como se comportaban, ¿sí? Y perdían la paciencia con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no entendían el comportamiento humano. Hacía mucho tiempo ellos habían abandonado la idea de encarnar en cuerpos humanos en este planeta. Muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a encarnar en este planeta hace millones de años, hace cientos de miles de años, se dieron cuenta que esto no era nada gracioso, que esto no era nada divertido, que esto no era un paraíso. Y dijeron, no vamos a seguir encarnando en ese planeta, porque es demasiado complicado, no queremos. Entonces nos mandaron a nosotros. Entonces, por eso la cuestión de la preparación es tan relevante precisamente por eso. Amore. Perdón, Freddy, pensé que había apagado el micrófono. Eh, ok, perdona. Bueno, vamos a regresar. Entonces, voy, esta perra me está mordiendo. Usted va a comer ahora, mi amor, estoy trabajando. Deme permisito. Antes voy a hacer esta pregunta que hace Daniel Martínez y luego continúo con el punto. ¿Qué hace Daniel Este, Martínez que no está en el barco? pues mira, no sé. Dice Daniel, este tipo de ángel. Daniel, primero dice Frederick que le respondas antes de que él te responda la pregunta. Dice, esta perra que está molestando. Este tipo de Dice, ángeles de cuarta densidad son personas que trascendieron, por ejemplo, en el Antiguo Testamento o miles de años atrás. O a ver, posiblemente algunos de ellos empezaron a trascender después de la misión que les mandaron en el Sinaí, ¿sí?
De hecho, uno de los primeros que trascendió fue Jehová, a quien llaman Jehová, Yahweh. Él trascendió. Por eso no encuentras más episodios donde él aparezca a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque él, uno de los aspectos, digamos, de su graduación, cuando él hace su graduación de quinta, sexta densidad, es esta misión que él propone a la Confederación Galáctica, por así llamarlo, por así llamarla. Sí, otros le llaman Elohim, la Asamblea de Elohim. Es tratar de llevar una misión con todas estas almas que de la Atlántida, o sea, que venían de otros lugares, que encarnaron en la Atlántida y después se les ofreció una misión para que encarnaran en la región de Medio Oriente y que iban a ser más o menos algo así como los abogados y administradores de la ley galáctica para el planeta Tierra, para el derecho de la humanidad. Y se ofrecieron. El asunto es que lo que no tenían previsto era que los orionitas entraron a sabotear, como se dice aquí en España, a saco, o sea, con todo. Los orionitas empezaron a sabotear todo el trabajo que estaban haciendo a tal grado que tenían a los israelitas y hasta el día de hoy los tienen, divididos y peleados entre ellos. El judaísmo no es, creo que es la religión que más se pelean entre ellos. Los tienen completamente distraídos, de manera que no lograron ayudar a la humanidad a que adquiriese la información del despertar de conciencia y del derecho sobre la herencia del planeta Tierra. Y tanto es que, mira, hicieron esto, hicieron lo otro, y no hicieron más que agobiar a los mensajeros, a los ángeles que les mandaron, y les dijeron, Y pues es por lárguense con eso las que se llama naciones y métanse con las naciones porque ustedes no, o sea, pensaron en la estrategia después fue pensar, vamos a codificar toda esta literatura para que ellos cuando la repitan con sus rezos, Baruch Adonai, con todas esas cosas que hacen, que ponen la menorá en la puerta y ponen la mezuzá, perdón, en la menorá, que es el Shabbat, todas esas cosas, deja que todos esos códigos se incorporen en su memoria a largo plazo, en la memoria del alma, en sus códigos del ADN de generación en generación, que se mezclen sanguíneamente con todas las poblaciones de la Tierra, y vamos a introducir esos elementos a través de esa memoria en todo el planeta Tierra, porque como profesores y abogados no sirvieron. Hasta el día de hoy no se enteran de cuál es el propósito que han tenido. Entonces, eso fue uno de los planteamientos que ellos llevaban a cabo en ese entonces. Entonces, el grupo de Yahweh se encargó de ayudarles a ellos como los hermanos mayores, pero no pudieron ayudarles, o sea, porque si tú no te dejas ayudar, no te pueden imponer. Y en tanto el grupo de Yahweh empezaron muchos de ellos a partir de ahí a pasar a otros niveles y a trascender. Y uno de ellos fue Yahweh, se fue a nivel de sexta densidad, avanzar séptima densidad y pasar a estar fuera del tiempo y el espacio, de manera que la administración la pasaron a otros grupos, ¿sí? Que estaban relegados debajo de Yahweh para que continuasen esa misión. ¿Qué grupos serían estos? No sé qué nombre darle, pero hay una Ok, ramificación de muchos más grupos. De hecho, interesante, Yahweh interesante. Era uno de 4 grupos que estaba trabajando en la Tierra en aquel entonces. Perdón, de 5, sí, uno de 5 grupos. Entonces, Sí, desde mi punto de vista, posiblemente esos grupos se amplíen, porque los grupos lo que hacen estos grupos es que prefieren elegir regiones específicas de la Tierra, ¿no? Entonces, digamos que un grupo dice, vamos a trabajar en África, otro grupo dirá, vamos a trabajar en Australia, otro dirá, vamos a trabajar en Europa. Entonces ellos tratan de hacer este trabajo. No necesitan estar físicamente en la Tierra. O algunos pueden coger simplemente ciertas naves, meterlas debajo del océano, meterlas debajo de la Tierra y trabajar desde ahí. Otros sencillamente se ubican detrás de la Luna, se ponen en Venus. No necesitan estar demasiado cerca. sí, sí, sí. Entiendo. A lo que voy es que cuando venías hablando, yo meditaba lo siguiente y te iba a hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que te iba a hacer, Dios mío? Ay, Señor, ¿cómo puede que se me pudo escapar? Y la tenía. Sí, cuando la Biblia habla de la nueva alianza, entonces es prácticamente esto que vienes contando, que pues ese plan que tenían con los israelitas, digamos que tiene esa dificultad, para usar un término, y luego pasa pues con ese plan que desarrolla y que implanta Jesús para el resto de la humanidad, un plan más, llamémoslo así, más global, ¿no? Que trae Jesús. Ese Es es que la hay nueva una alianza. serie, sí, hay una serie de grupos en nuestro Ujú. planeta que están reencarnando en los mismos grupos raciales o tribales, ¿sí? Por así decirlo, familiares. Por ejemplo, la gente que estaba naciendo en China en los últimos 2, 3 siglos, muchos de ellos son del sistema Deneb. Sí, entonces muchos de ellos reencarnan, a lo mejor reencarnan alguna vez en África, alguna vez reencarnan como blancos, alguna vez pero más o menos empiezan a orbitar en los mismos grupos. Por eso decía el taoísmo que cuando los ancestros fallecen,
se encargan de guiar a sus familias desde el más allá. ¿Por qué? Uno diría, pero ¿por qué tiene que ser exactamente su familia? Y si ha trascendido, ¿por qué no se va a otro lugar? Porque ellos tienen una obligación ligada, ¿sí?, a su colectivo. Entonces, están trabajando con sus grupos. Los que empezaron en la misión en el lago Titicaca hace miles de años siguen siendo de los más avanzados espiritualmente y siguen transmitiendo mucha energía psíquica a toda Latinoamérica, que es donde está el nivel de conciencia más elevado. Pero como ves, cómo trabaja la oscuridad, es donde los han tratado de mantener más en la oscuridad. Claro, Hay también un trabajo muy fuerte en África. ¿Y qué hacen en África? Los mantienen en guerra. A los niños desde pequeñitos los agarran para entrenarlos con fusiles para que defiendan. Y en realidad ni siquiera son estrategias de los propios negros. Son estos individuos europeos que se creen que África es de ellos y ponen a la gente en África a matarse entre ellos. Pero ahí subyace algo supremamente poderoso y fuerte. Sí, la energía espiritual que hay en Latinoamérica. Hay una energía y uno de los principales problemas o sea, de las partes conflictivas es todos los que están encarnando en Estados Unidos. Y donde ves que también hay muchos conflictos en Europa. Precisamente son lugares donde muchas de las encarnaciones empiezan a tener muchos conflictos porque se crea una especie de enramados y hay mucha oscuridad también energética en el propio suelo, porque son territorios que han sufrido masacres y masacres y masacres. O sea, Europa está manchada de tanta sangre y toda esa energía carga también está muy densa, ¿no? carga el ambiente. ¿Cómo? Es muy densa en países como, por ejemplo, Polonia, y no recuerdo que otro también que es cercano a Polonia, gente que ha viajado, dice que es bien triste la actitud de las personas, sus test, o sea, es gente muy triste, muy... Claro. eh, Pero también eso se presta para otras cosas. Por ejemplo, el karma que hay en Italia, ¿sí? Por todo lo que es el Imperio Romano, los venecianos, los genoveses, toda esta gente que contaminó Inglaterra, que contaminó Holanda, que se han quedado con el planeta, que contaminaron Estados Unidos, que contaminan el mundo. Entonces, ¿qué es? Los que están reencarnando en Italia en las últimas décadas, ahora son los responsables de ayudar al despertar de conciencia en Italia. Entonces, es como un proceso de sanación, así, y eso está ocurriendo en Estados Unidos. Es una lucha entre la oscuridad y la luz en los Estados Unidos, porque son los que representan el sistema de ley para el planeta Tierra, el último bastión de libertad para la Tierra. Entonces tienen una gran responsabilidad los que pasan a ser personas influyentes en Estados Unidos, porque van a servir a la oscuridad, van a servir a la luz, porque ellos son los últimos que van a poder hacer algo en algún nivel. Entonces, por eso, pero son cosas que a veces uno no las percibe porque estás viendo a un individuo dentro del tiempo y del espacio y no vemos la colectividad, no vemos la conciencia, ¿sí?, colectiva que está trabajando en esos ámbitos. y ahí es donde quiero yo continuar con el siguiente aspecto. Antes bueno, mejor me enfoco, perdón, Daniel, porque si no pierdo lo que tengo que comentar ahora, enlazándolo. Cuando te hacía la pregunta, entonces, ¿cuál es prácticamente el nuevo grupo que está trabajando? Lo que se me respondió de manera instantánea es, sí, son varios grupos. Sin embargo, la imagen que muchas veces, como tú dices, se te viene esa imagen que te dio la respuesta, pero ¿cómo la sacas en palabras, no? Es lo complejo. La imagen que voy a tratar de trasladar que se me vino a la mente es ver que lo que estamos viviendo ahora es un trabajo donde hay donde lo que se ha presentado es la mezcla y la sintetización del trabajo de todos los grupos que estuvieron y de todos los y que estuvieron guiando a diferentes maestros sintetizados y en un alto porcentaje anclados con el trabajo de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tú ves ahora prácticamente en la mayoría de conferencistas? Claro, que se están saliendo de la burbuja religiosa, sí, y que están entrando a este mundo espiritual. ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es el común denominador? Que todos te están hablando del trabajo de todos los maestros. Sin embargo, también todos, de alguna u otra manera, tienen el trabajo de Jesús como algo muy esencial dentro de lo que exponen, lo que enseñan. O sea, tú puedes, del que extraigas, te va a estar hablando o sea, son personas que te están estudiando que de Mahoma, de Zoroastro, de Lao Tse, etcétera, de Buda, etcétera. Y también, y hablan bastante del trabajo de Jesús. Entonces, lo que yo veo es que el trabajo que nos esté haciendo
es un trabajo como de integración, ¿no? Como, no sé si es como ver la parte final de todo este proceso que se ha hecho con la humanidad, porque integran información de todos, de todos, de todos, de incas, de mayas, de atlantes, etcétera, si te vas a la teosofía, incluso hasta te aparece información ahí de algunos rasgos espirituales de lemurianos, en fin, es como lo que hoy estoy viendo como una condensación, ¿sí? Quienes están haciendo este trabajo están presentando o los grupos o las personas humanas que están impartiendo, están haciendo una condensación de todo el recorrido de maestros iluminados, etcétera, que han caminado por este planeta y que te hablan que, no sé, que te están hablando que de Edgar Cayce, que de este profeta, que de este vidente, o te hablan o te mezclan o te presentan información. O sea, te están mezclando todo lo que ha sido la sabiduría. Sí, o sea, yo hoy me maravillo en ver cómo cuando veo una conferencia o veo algo, cómo se está impregnando en todo es la sabiduría de los griegos, sabiduría hindú, sabiduría maya, sabiduría inca, no sé si me voy a entender, incluso en nuestras conversaciones, en toda la información que tiene que ver también con el dato histórico, o sea, y esto sí, de repente personas unos 20, 10 años atrás lo hacían, pero si nos vamos a 50 años atrás, no era así. Quizás con el camino de la teosofía que empezó a abrir esto, ¿no? Que empezó a hacer esta, llamémosla así, no sé, convergencia de datos, pero eso es lo que yo veo, eso es lo que yo observo ahora, que los grupos que están trabajando son grupos que están integrándolo todo. No sé cómo lo ves tú. Porque todo esto tiene que ver con el proceso de despertar de conciencia. Eso es como estaba diciendo antes, que vamos a ver cada vez más la condensación o la cristalización de tres grupos principales a causa de lo que una minoría de familias, ¿sí?, están queriendo hacer, que son ellos, así como nosotros venimos encarnando muchas veces y algunos orbitando entre los que ya nos conocemos de vidas anteriores, ellos están encarnando en sus propias familias, ¿sí? Todo esto que llaman el Illuminati, la nobleza negra, ellos vienen mucho tiempo encarnando desde que eran sacerdotes en Babilonia, o desde que muchos de ellos que fueron sacerdotes en el antiguo Egipto. Entonces, eligen reencarnar así porque están obsesionados con una misión, ¿sí?, que es seguir el lineamiento político de los orionitas, y es precisamente llevar la contraria a la misión que tenían estos grupos con aquellos que encarnaron por primera vez en la Atlántida y luego siguieron encarnando muchas veces en el antiguo Israel. Y ahora muchos de ellos están reencarnando en muchas otras partes del mundo, ¿sí? Y muchos que están, como digo, que han estado reencarnando también en Latinoamérica. Es esta misión de despertar de conciencia que tiene que ver con quiénes somos planetariamente. Y tenemos este grupo que está despertando para darse cuenta de que todos somos uno y que esto es una ilusión. Algunos en ese proceso todavía no lo han entendido de esa manera y lo que hacen es enfrentarse al sistema. Y luego está el tercer grupo, que son los que todavía les queda un buen rato para entenderlo, puede que no lo entiendan en esta encarnación, sino después del apocalipsis, cuando vuelvan a encarnar, que son los que están siendo engañados. Entonces, estos son los tres grupos, y por una cuestión de matemática, la oscuridad no va a tener más capacidad. Entonces lo que tiene que hacer es generar choques, es llevar las cosas a la locura. Y podríamos pensar, bueno, pues si son una minoría no pueden ganar matemáticamente a la mayoría. Efectivamente, entonces tiene que condicionar a la mayoría con películas, con noticias, con propaganda, con cosas que emocionalmente hagan sentir a la conciencia colectiva de que este tipo de cosas tienen que pasar. Enfermedades, terremotos, cosas así, y te lo proyectan en películas y te bombardean. Y como existe esta convicción, ¿sí?, o esta creencia de las profecías autocumplidas, o de que te dan información y prácticamente te lo están diciendo en la cara, ¿no? No, se me fuera la palabra. Entonces, te condicionan. Ahora, si no crees en nada de eso, pues las cosas se van a retrasar un poco más. Pero es eso, es una minoría de personas que están reencarnando permanentemente en una lucha por tratar de sobrevivir cuando por una cuestión de matemáticas no les queda más tiempo. Si ya no tienen mucho más que hacer,
lo que han conseguido hacer, por mucho que parezca que en la parte técnica tienen una gran ventaja porque trabajan con hipnosis a gran escala a través de los noticieros, de las películas, utilizan sigilos, mensajes subliminales, programación neurolingüística, tienen un control sobre el sistema legal, ¿sí? Han manipulado el sistema legal, han manipulado el sistema, han creado y utilizado el sistema bancario y toda la parte corporativa para corporatizar el planeta Tierra. Sin embargo, todos estos no son más que fachadas que no tienen realidad salvo si nosotros se las damos. Si nosotros creemos que realmente tienen poder, vamos a legitimar que ellos sigan perpetuando este engaño y solo retrasen más las cosas y lo hagan cada vez más difícil. Pero a medida que se deje de darles importancia y se les vea como unas personas que simplemente están dementes y que todavía no han entendido que somos uno, entonces aquí la cosa va a empezar a cambiar. Y eso es una de las cuestiones que va a ocurrir. Y precisamente por el hecho de que eso empieza a ocurrir y a aumentar, es que ellos necesitan aumentar el nivel de complejidad. Por eso, aunque no quieran utilizar armas nucleares, al final van a querer utilizar armas nucleares porque se dan cuenta de que la humanidad está despertando, 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 despertando y que en cualquier momento a ellos mismos les puede caer el ejército, la policía y los pueden encarcelar. Porque parece que estas personas nunca pueden terminar en una prisión o que no puedan ser condenados, pero ellos son conscientes de que si no actúan de forma rápida, por eso ponen fechas, el año 2030 y la agenda no sé qué, tal. ¿Por qué? Porque necesitan darse prisa porque la humanidad está haciéndose consciente. Entonces, todas estas cuestiones es todo variables, variables, variables. Y dentro de las variables es que ellos tienen todas las papeletas para perder. Entonces dicen, bueno, si vamos a perder, acabamos con todo. Por eso es por este fenómeno del concepto del Blue Beam, que es su acto desesperado, su escenario de mago de Oz, ¿sí? Para tratar de conseguir su objetivo, ¿sí? Utilizando tecnologías, todas las cosas que ellos puedan, y que al final no les va a funcionar, porque convergen muchas otras cosas que están más allá de todo el dinero que ellos puedan tener. Y es que están luchando contra el destino. O sea, no uno puede luchar contra el destino. Es absurdo. Y esa es ahí la parte donde ellos van a perder. De manera que lo que tenemos nosotros es una cuestión meramente de tiempo. Simplemente. Es cuestión de Perdón, tiempo. sí, perdón, ¿será entonces que ese grupo, podríamos llamarle que ese grupo de Jesús o el grupo, no sé, no sé, de Cristo, no sé qué palabra darle, que ese que está trabajando porque actualmente, porque pues vemos algunos versículos que nos dan la idea de que quien está liderando esta misión, ¿sí? En el planeta, pues podemos interpretarla desde la prisma religiosa que es Jesús. Es la conciencia crística. Así es. Y muchos ángeles que están trabajando en ese sentido. Y muchos seres humanos, yo diría que la inmensa mayoría, que están trabajando en la divulgación, en el despertar de conciencia, ni siquiera son conscientes de que están siendo guiados por ángeles, ni siquiera son conscientes de que están trabajando con el Espíritu Santo, y no son conscientes de que ellos mismos también están en un proceso para trascender y medrar a la cuarta densidad, en mayor o menor medida, ¿sí? Puede que en mayor o menor medida se hagan conscientes, pero es un proceso, ¿sí? A medida que van pasando los años, adquieres más conciencia de que lo que te está guiando no es simplemente ocio o aburrimiento o la novedad o porque resulta interesante, sino que realmente sientes que está conectado con lo que tú eres. Y esto no existía hace 100 años, ¿sí? De hecho, no sé si existía hace 50 años. Cuando empieza el despertar y la aceleración del despertar en los años 60, especialmente en los años 70, ellos tienen que hacer todo tipo de espectáculos, conciertos, meter drogas, lavar el cerebro de sociedades enteras a través de industrias musicales, meter armas, armas en las calles me refiero, o sea, tienen que empezar a hacer una cantidad enorme de cosas, la industrialización, la parte industrial del cine, cambiar, modificar leyes. ¿Por qué? Porque vieron que en los años 70 esto se estaba acelerando y han empezado a correr para tratar de cercar todo esto e invertir todo lo que se haga falta, sobornar al que haga falta, mandar a un sicario a que asesine a quien haga falta. Pero lo único que están haciendo es acumulando sobre su propia cabeza más karma, porque tú no puedes luchar contra el destino, es absurdo, es irrisorio. Claro. Entonces, a manera de conclusión de las primeras preguntas que te hacía, comentarios también que hacía de estas personas que creen que
lo que está sucediendo en el planeta va a servir de irradiar conciencia al resto, con lo que vienes comentando, con lo que has comentado, es un rotundo sí. O sea, no hay duda alguna de que lo que está pasando en el planeta Tierra tendrá un impacto y está teniendo un impacto enorme en el resto. No sé si llamarlo universo, no sé hasta qué parte, pero estamos bañando, como decía alguien, de conciencia y está claro con lo que tú dices. Nosotros en esta experiencia de vida terrestre, a través de las vicisitudes, de las diferentes experiencias, hemos sido capaces, ¿sí?, de desarrollar sabiduría y es tan tremendo esto, que la oscuridad lo sabe a tal punto que en la serie esta, mira qué interesante, en la serie esta, eh, pro- problema de los tres mundos, algo así, ¿no? Que platicábamos el día de ayer, el problema de los, no recuerdo el nombre de esta serie de Netflix, pero mira qué interesante. Eh, Estos extraterrestres que supuestamente están viniendo al planeta y que en esa parte de la serie tardarán 400 años en llegar, están viniendo porque en su planeta pues ya no tienen cómo vivir, ¿sí? Y bueno, quieren venir a vivir en nuestro planeta y ¿cómo se llama? Y desarrollarse con nosotros. Tres cuerpos. Gracias. Gracias, Daniel. Entonces, pero qué interesante esta parte cuando le dice, el problema es que no podemos dejar que ustedes avancen porque tienen tantos años, la humanidad tiene tantos años y le empieza a decir, ¿en cuánto tiempo avanzaron en esto? En tanto. ¿En cuánto tiempo avanzaron en lo otro? En tanto. Y le dice, han avanzado demasiado rápido. Si nosotros no lo frenamos, cuando nosotros queramos llegar ahí, van a tener una tecnología mucho más grande de la que nosotros tenemos. Entonces, o sea, realmente sí hay un componente bastante, o sea, por donde se vea, hay algo que ha hecho acelerar, ¿sí? Y es la experiencia, es la dificultad. Por eso muchas veces tú vas a ver que personas de países, ya sea centroamericanos o latinoamericanos, cuando van a Estados Unidos, a un país europeo, eh, hay personas que hacen la diferencia y que son muy admirados porque como vivimos tantas vicisitudes en estos países, entonces estamos acostumbrados a la resiliencia, ¿no? Me encanta cuando Jehová le dice a Moisés, cuando va a abrir el mar y le dice Moisés, ¿y qué voy a hacer? Y Jehová le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y Moisés le dice, tengo esta vara, pues úsala. Entonces, eso es lo que hacemos en Latinoamérica, ¿no? Eso es lo que hacemos en estos países, con las uñas, con las limitantes. Ahí vamos adelante, vemos qué hacemos, cómo vamos a ajustar el mes y empezamos a ser creativos y realmente o sea, hay mucha resiliencia y en el resto de la humanidad, o sea, hoy que Latinoamérica está en esta posición, pero así fue Europa, así fue Europa. Europa también tuvo que enfrentarse a mucha resiliencia en varios países. O sea, no ha habido país sobre la faz de la tierra que no se haya enfrentado a una dificultad, que no haya salido adelante y que no haya manifestado su divinidad haciendo grande. Entonces, definitivamente no hay duda a esas preguntas que te hacía. Y lo referente a Jesús, ¿cuál sería mi conclusión después de lo que tú has comentado? Que ciertamente tampoco creo que haya necesidad de que tenga otra experiencia en otro lugar similar a la Tierra, por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Porque este planeta era como el planeta modelo para irradiar al resto, no sé cómo te digo, del universo o de qué, pero a lo que tenga que irradiar del resto de sistemas, galaxias, etcétera, lo que sea, creo que era el trabajo era aquí en la Tierra. Porque desde aquí Y de la aparte Tierra, y aparte que la perdón, que la parte que la experiencia no es solo la enseñanza, ¿sí? Porque también muchas personas se la han pasado enseñando, sino que claro, la vivencia que tuvo. como claro, como estás hablando, por ejemplo, del parte de Latinoamérica, que fue invadida por colonos, que venían de una iglesia del catolicismo. Entonces, se habla de Jesús, pero si te vas para Oriente, a lo mejor hay otros personajes que son un poco más populares, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración, que son puntos de referencia también en cuanto a las enseñanzas, porque al final, de un modo u otro, por ahí hay una frase aquí que dice, cada maestrillo tiene su librillo.
Entonces, van a lo mismo, pero cada quien según su experiencia y su forma de enseñar, transmitiría las cosas de alguna manera. Lógico que no vas a comparar la forma que tenía Yeshua, Jesús, de impactar a través de sanaciones y a través de milagros. Y el hecho de que él decidiese, porque fue una decisión de él, es como lo ponen en las películas, que el padre lo quiso sacrificar. No, fue una decisión de él. Él fue el que previamente, antes de nacer aquí, decide que quiere finalizar su encarnación de esa manera. Otros muchos mensajeros o ángeles dirían, ¿y para qué quieres elegir eso? O sea, ¿cuál es la coherencia de eso? Porque en la interpretación de la forma de ver las cosas de él, es que eso puede ser una forma de mostrar al mundo amor, ¿sí? ¿Qué forma de mejor mostrarles amor que decir que él puede renunciar, ¿sí? A su vida, renunciar a vivir, ¿sí? Para que ellos vean que ahí hay amor, que vean que deshacerse del ego es mucho más importante en un sentido de hermandad. O sea que hay muchas cosas que él quiere transmitir, pero lógicamente, pues la religión occidental, toda esta religión cristiana y católica y protestante lo interpretó de forma completamente errónea, creando una cuestión de culpabilidad, de que si tuvo una pugna con el diablo porque tenía que morir y que si el padre lo mandó porque amaba al mundo. O sea, ya son cuestiones que están basadas en precisamente el concepto del ego, que era lo que Jesús quería evitar. Es lo que quería que la gente entendiese que no hay que tener miedo a la muerte, que la cruz no existe, no es real, la materia no es real, porque eso es lo que representa el madero. Sí, explicarles que no tengo por qué tener miedo a despojarme de un cuerpo porque el cuerpo no es real. Sí, que si me atacan yo no te voy a yo no te voy a agredir, o sea, no te voy a responder a tu ataque porque estaría demostrando que hay un enemigo y yo no creo en el enemigo, ¿sí? Y que soy consciente de que los que me están haciendo daño les va a venir también un karma, por eso digo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Si ellos fuesen conscientes de lo que están haciendo y el karma que le va a venir a Israel, que le vino 30 años después, y el karma que hasta el día de hoy sigue teniendo Israel, porque fíjate, todas las cosas que han sufrido los judíos, porque hay un karma subconsciente, incluso en su ADN, sintiéndose que son responsables de eso, ¿no? Entonces, él es consciente de muchas de estas cosas y esa es una forma que él eligió, pero no tenía por qué haberlo hecho de esa manera, podía haber elegido otra forma, dentro de la interpretación de la forma de pensar de él, pero hay otras personas que no piensan de la misma manera, que eligieron otras maneras de querer transmitir mensajes. Entonces, por la misma razón, si tiene que llevar un mensaje a otro lugar, no tiene que utilizar eso. Ahora, Mucho sí. menos, perdón, mucho Ujú. menos va a querer utilizar un símbolo que el ser humano lo interpretó mal, ¿sí? Entonces, Ahora, no, ¿qué? si ya sé que ellos interpretaron la cruz de forma errónea, mucho menos voy a utilizar yo este símbolo en otro lugar, siendo que a lo mejor ellos van a interpretar las cosas erróneamente. No, no es lo que quiero dar a entender. Ahora, intrínsecamente, el hecho de que Jesús haya pensado eso eh, es de default, que es un pensamiento del Padre. Es un default, que es un pensamiento del Espíritu Santo. Por default, que era obra, que era parte del guión del Espíritu Santo, porque si no, jamás hubiese estado también, es decir, a ver, está integrado todo, ¿no? Entonces, sí. Es que para empezar, hay que entender que él tiene una capacidad, ¿sí? Ya desde adolescente, en esa encarnación que la conocen como Jesús, ella tiene una capacidad de inhibir los procesos biológicos, de inhibir las sensaciones emocionales, de inhibir el sistema nervioso. Entonces, no se tiene por qué enterar de nada lo que le hagan. Le puede estar clavando con una sierra, cortándole las manos, y no se va a enterar de nada. Mira, por ejemplo, la propia historia de Isaías Ahora, durante el pero tiempo entonces, de rey Manasés, durante el tiempo sí, de rey Manasés, Isaías, sí. que le está contando el testimonio, no sé quién lo escribió, no sé si un ángel después lo transmite para contar lo que estaba sintiendo Isaías, pero lo están partiendo, porque lo están jalando por los brazos, lo están torturando, le parten las coyunturas, y él no se está enterando de nada. Sí, tú ves a Esteban, lo están apedreando, y él dice, veo al Sí, Padre y al Hijo a claro. las 10. Él no está diciendo, au, me dieron, au, porque el cuerpo llega un momento en que se inhibe el dolor. Por una parte, desde el punto de vista natural, el sistema nervioso se termina bloqueando, ¿sí? Se termina bloqueando el sistema Pero nervioso. en este caso Pero por vemos, otro lado, bueno, también estás en un estado de ujú, éxtasis, bien, ¿sí? Estás en un estado de sí. éxtasis donde o sea, tú ves a través de tus ojos, pero tu conciencia ya no está Sí, sí, conectada sí, con el cuerpo. claro, claro. Entonces pueden estar cogiendo el cuerpo a No, está palos y borracho. no te enteras de nada. Entonces, No, es la está. película de hacer sentir mal a la gente con que Jesús murió por ti, pero en realidad no va por ese lado, él no estaba O sea que sintiendo nada. realmente lo que nos muestra la película de Mel Gibson,
sea, no digo que no haya recibido toda esa laceración que tuvo, ¿no? Pero lo que nos muestra de cada sufrimiento, ¿crees tú que realmente no fue así? ¿Crees tú que de ese montón de latigazos, de que le desencarnaban la piel cuando le hacían cada uno de ellos con esas herramientas que eran como unos ganchos, dicen, ¿no? Que le raspaban la piel. ¿Crees tú realmente que estaba en un estado como, como por ejemplo lo que podemos ver con Esteban? ¿Crees tú realmente que no, Que estaba en un no, estado de éxtasis, que estaba desconectado por del cuerpo, eso? sí, porque no habría podido aguantar. Entonces, todo, Fíjate, ¿tú crees que todo es, desde perdón? él desde la Pascua, él no llevaba toda la noche sin dormir. Hay que pararse a ver los parámetros. No ha bebido agua, no ha comido, no ha dormido. Agarras a una persona y le das una paliza y se te desmaya, ¿sí? Le dan más de 40 latigazos, ¿sí? Se está desangrando. ¿Cuánta sangre tiene el cuerpo humano? Luego tiene que caer con una madera enorme hasta las afueras de Jerusalén. Eso son, no sé si son 2 kilómetros. No aguantas, te desplomas. Porque dice que tuvieron que poner un hombre que le ayudase con la cruz porque se caía. Entonces, sí es cierto que hay una conexión, porque si no, el cuerpo no te responde. Necesitas en algún nivel tener una conexión con el cuerpo para que el cuerpo se mueva. Pero no Se había manera anime. de que pudiese aguantar toda esa Ujú. tortura y ese suplicio sin dormir, sin comer, sin beber agua. Eh, o sea, no. Sí, y que O sea que era como que había una golpeado, conexión. flagelado. Llega un momento en que el sistema nervioso corta y te desmayas, te desplomas. No puedes seguir levantándote porque no tienes fuerza, no tienes energía. Entonces, es llevar el cuerpo lo suficiente para que cumpla una misión y llegue a donde tiene que llegar. Pero no Entonces, necesita. aquí, Es que, ahora, perdón, es ahora. que Ujú. otra cosa también importante es que ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir? ¿Que odiemos a los romanos o que odiemos al Sanedrín por lo que hicieron? No es el asunto de No, odiarlos. por eso dice perdónalo porque no saben lo que hacen. Desde ahí está claro que no. Claro, pero es que el que lo ve desde fuera ve a unos psicópatas, ¿sí? Dándole palizas, dándole golpes, dándole con látigos, clavándole esto, ¿sí? Burlándose de él, escupiéndole. Entonces tú lo que ves es ¿quién es el que está siendo agredido? Nuestro ego. Lo que el ser humano está viviendo en la vida es lo que Jesús está tratando de dar a entender. Nosotros estamos avanzando en un proceso de deshacimiento del ego, pero llega un punto en que llegamos a un nivel de trascendencia en el que las pruebas parece que se fuesen de madre, como se puede decir por Douglas. ahí, ¿sí? Porque ya son experiencias que te están dando a entender, ¿crees que todo esto es irreal? ¿Crees que no es real? Vamos a ver hasta qué nivel tú demuestras que crees que no es real. Entonces te ponen y te coaccionan, ponen la gente en tu contra, tú te ves unas circunstancias totalmente surrealistas. Y él demostró desde el principio. Mira, no le contestó a Herodes, apenas si tuvo 3 palabras con Pilatos, porque es decir, no me van a engañar. ¿Sí? No me van a engañar porque que ustedes no existen. Ustedes solamente son un reflejo de lo que yo quiero transmitir. ¿Sí? Si no fuese porque él previamente propaga una serie de emociones, una serie de energías respecto de lo que las personas que le tenían envidia en el Sanedrín, él no hubiese creado un escenario para que eso ocurriera y no lo hubiesen matado. ¿Por qué lo del Sanedrín no lo hubiesen admirado? Mira lo que sabe este hombre, porque él mismo necesitaba que lo odiasen, porque si no, entonces no hay final para la película. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas Claro, se es tienen que coherente, pero dar. también trae preguntas como por ejemplo el hecho de decir, bueno, entonces no nos está enseñando nada de aguantar el dolor porque ni esa parte humana, estoy tratando de nada más de reproducir pensamientos, ni esa parte humana, porque si prácticamente sube la cruz como un Dios de que realmente no está sufriendo, no está doliendo, entonces, ¿qué me está enseñando a mí como humano? Yo no puedo desarrollar esa capacidad de estar en una situación y no sufrir. Yo estoy sufriendo, a mí me duele lo que estoy viviendo, pero si él estaba Claro, clavado en pero la cruz estamos y recibiendo hablando de latigazos y no le dolía, el dolor en las circunstancias de la vida. De hecho, él mismo dice en cierto momento, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Él sabe que nosotros tenemos dificultades todo el tiempo y que si no luchas de determinada manera, ni siquiera tienes un techo o sea, no tienes cómo pagar o mantener un techo bajo el cual estar. Por eso le está diciendo, ni siquiera el Hijo del Hombre tiene donde recostar la cabeza. No se refiere a él, se refiere que él reconoce que el ser humano tiene la dificultad hasta de conseguirse un techo, donde poder descansar tranquilamente y unas paredes que le den cierta sensación de protección. Y si se descuida, no tiene un pan para llevarse a la boca, o sea, que tiene que estar persiguiendo todo esto y él lo entiende, ¿sí? Entonces, él lo que está mostrando a través de todo esto que llaman la cuestión del Calvario es las experiencias del propio ser humano.
pero no es necesario que lo estén torturando, o sea, que él realmente esté sufriendo de esa manera porque él no ha hecho, o sea, no hay un karma, ¿sí? En su alma como para que él tenga que pagar eso. Entonces, él no está pagando ningún karma. Él lo que está haciendo es permitiendo un proceso que permita que el subconsciente entienda, él está demostrándonos que él no cree en el mundo. Él no cree en los soldados romanos que lo están agrediendo. Él no cree que sea culpable de lo que el Sanedrín está diciendo contra él. Él no cree nada de lo que estaba ocurriendo. Él no cree en el cuerpo. Él no cree en la cruz. No tiene miedo a ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque ha llegado a despojarse del ego. Y es ¿Y lo que por él qué dices quería que la entonces humanidad que, transmitiese. cómo interpretas dos cosas? Dos preguntas. Y luego voy a la pregunta de Daniel y cerramos. Eh, ¿Cómo interpretas entonces, número uno, el que sudó sangre cuando estaba en Monte de los Olivos? Sí, ahí fue, ¿verdad? Mm, mm. Sí. Y dos, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué representan esos? Porque ahí hay una manifestación de algún tipo de emoción como nervio, miedo, soledad, angustia, porque algunos creen que ese sudar, esa sangre, es producto de una exposición a alto estrés, a alta angustia. Sí, por un lado hay que acordarse siempre que las cosas que están escritas, ¿sí? Es una narrativa basada en hechos reales, ¿sí? Muchas de las cosas que se cuentan en los evangelios nunca ocurrieron, sino que son historias basadas en hechos reales, ¿no? Entonces, a veces dar una interpretación sobre algo que no sabes si realmente ocurrió es un poco difícil, en especial porque no hay un testigo realmente que estuviese ahí. ¿Quién sabía que él estaba sudando sangre? Ahora, en todo caso, desde el punto de vista biológico, el que él hubiese suprimido lo que le estaba pasando no quiere decir, por un lado, que él ya hubiese pasado por eso como para saber cómo lo iba a manejar. O sea, tú puedes pasar por un estrés, por algo te está poniendo a prueba a ti mismo. O sea, ese es un examen de él mismo con él mismo. Está nervioso porque no sabe cómo lo va a manejar, no sabe Una si va a estar a la práctica altura, no previa, sabe si se lo va a... está preparando mentalmente y por eso procede. No, es que Digamos. más bien diríamos que él no había pasado por algo así jamás en sus encarnaciones. Entonces, Correcto. él no se había puesto al límite para saber si iba a poder manejar durante tantas horas o sea, su cuerpo desconectado de todas esas cosas que le estaban haciendo y llegar hasta el final y aguantar psíquicamente. O sea, tú tienes que mantener la noche, o sea, desde la noche de la Pascua, sin dormir, un temple psíquico, un poder mental que es el que está utilizando hasta el momento de la crucifixión. Sí, que pueden ser 12 horas. O sea, es como echar un pulso y tienes que mostrar la resistencia mental, la resistencia mental, la resistencia mental de todo eso. Él nunca se había puesto A eso a me prueba refiero. a semejante límite. ¿Sí? Entonces, llevar la mente, es decir, es como si te dijesen, tienes la capacidad de resistir el dolor. Y tú dices, sí. ¿Durante cuánto rato? ¿Sí? Ujú. ¿Cuánto rato quieres Sí, aguantar? él llevó ¿Una al hora? límite los ¿2 horas? escenarios en su mente, o sea, Claro, o estaba sea, en su estaba mente estaba preparando pensando, mentalmente. jamás me he Mm, puesto a prueba a ese claro, límite, a ¿sí? ese Entonces límite, estoy correcto. increíblemente nervioso porque no sé si voy a poder aguantar, porque donde pierda la concentración, yo voy a sentir Claro. cómo me van a estar desgarrando la piel con estas armas, porque son armas, ¿sí? Cómo me van a clavar, cómo me van a dar puñetazos. No sé si voy a aguantar ese límite. Por eso vino un ángel a darle fuerza, decirle tranquilo que lo vas a conseguir, porque él no sabía si iba a poder aguantar, nunca se había puesto a semejante límite, ¿sí? Entonces, Sí, y lógicamente claro, es estaba por eso te nervioso. decía, es la preparación, no es como cuando tú dices: "Ay, Dios mío, voy a esa prueba, no sé si lo voy a hacer", y empiezas a tratar de mentalizarte en que sí puedes y a tratar de controlar el miedo. O sea, siempre hay un ejercicio en tu organismo, hay situaciones que están pasando en tu organismo, ¿no? Entonces, te estás preparando mentalmente para eso, pero no quiere decir que tu organismo no está reaccionando, y lo que estás tratando de hacer más bien es tratar de canalizar todo eso hasta que lo logras, pero en ese proceso van a suceder cuestiones, se te va a Claro. erizar la piel, vas no sé, rechinar los dientes, etcétera, etcétera, pero No, y está no solo eso, sino que le ocurre lo que él ya experimentó en el desierto cuando estuvo esas 6 semanas. El hecho de cuestionarse, ¿altero la realidad? ¿Desobedezco la voluntad de lo que se está haciendo? Porque él en algún momento podría teletransportarse y se va del lugar. Y dice, y después, qué vergüenza, o sea, que voy a quedar mal delante. Históricamente, todo lo que luché, todo lo que quise conseguir, no lo voy a alcanzar. Entonces, era una
una exigencia que él se estaba haciendo con él mismo. Nadie le puso esa exigencia, él No, no, se lo no, propuso. claro, claro, pero eso Entonces es lo no que te quería hacer el decía. ridículo, Claro, básicamente. Él quería llegar hasta sí, el sí, final. no Por a eso cuando nivel de llega ego, el sino a punto, nivel de obra, por eso hay de puntos, sí, hay propósito. puntos donde él mismo tampoco quería, porque él sabía que las cosas que iban a ocurrir iban a quedar escritas. Tenía que medir sus palabras, tenía que medir sus acciones, porque sabía, si llego a meter la pata con esto, va a quedar escrito por 2000 años. Entonces tengo que cuidarme de todas las cosas que voy a decir y que voy a hacer. Y llega el punto, por ejemplo, hay momentos en los que pierde la fuerza, como cuando se cae y cogen a Simón, el tipo, para que le ayude con la cruz, porque él sabía que ya no podía continuar con eso. Y llegó un momento en que de la angustia, de la desesperación, el cansancio, y el cansancio psicológico de sentir no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, no podía. Entonces llega un momento en que puedes tener atisbos de sentir lo que le está pasando al cuerpo. Entonces tu mente está tratando de luchar para no sentir lo que le está ocurriendo al cuerpo. Por eso llegó un momento en que dice, padre, ¿porque me has abandonado? Porque Porque sintió siente que ya en un no. momento que ya no aguantaba más. Por eso, Ujú. ¿qué pasa? Se muere. ¿Me entiendes? Porque si, es decir, este es un examen. El examen tiene un límite. Si tú te ves que Claro, no vas a aguantar este examen, entonces paramos. Pero hasta el punto donde tú sientas que no puedes más. ¿Sí? Que digas, no, ya esto a partir de aquí, ya es sí es una suficiente. tortura. ¿Me entiendes? Esto es como el ayuno. El ayuno lo estás llevando bien en tanto tú estás concentrado, pero si estás haciendo el ayuno para pasar hambre, no tiene ningún sentido. Entonces, él está haciendo la misión porque quiere conseguir un objetivo, pero si va a llegar el punto en que lo que es para torturarlo y para que él sufra, no, porque él no tiene por qué estar sufriendo, no vino para eso. Entonces, decir, padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, aguanté, ya no aguanto más, por favor, paren ya, paren ya, paren ya. Entonces, ¿qué hacen? Dice, y entregó el espíritu. Es Claro, decir, vale, no voy a permitir que él realmente sí sufra a ese nivel como se lo imagina en las películas, pero sí estaba en una permanente guerra. El claro. sufrimiento de él y el cansancio era un cansancio psicológico manteniendo la compostura en todos esos niveles durante, no sé, ¿cuánto pudo haber sido? 12, 15 horas. Sí, yo creo que el concepto de decir que el Padre lo envió para ello, hay un cierto grado de validez porque al entender que todos estamos interconectados, que todos somos uno, es decir, no es, al ser nosotros, como muchos dicen, Dios mismo experimentándose, claro que el mismo Padre está en esto, pero no directamente desde la idea que tenemos externa que vino el Creador y le dijo, Jesús, tú irás a hacer esto. O sea, es algo intrínseco, algo que cada quien ya tiene en su interior y él sabía que esa era la manera que iba a conectar y que iba a lograr todo esto. Dice Johanna Vergara, ¿a qué se refiere entonces la escritura que pagó a precio de sangre? ¿Qué parte de la escritura? Me suena, pero no me acuerdo exactamente cuál es el pasaje. Vamos a buscar el versículo y ya que vamos a ir cerrando. Bueno, yo lo que puedo interpretar, obviamente, es que es lógico, ¿no? Bueno, dice la escritura que en la sangre está la vida. Entonces, él, a ver, él nos dio el camino, la vida, las enseñanzas. Entonces, ¿con qué paga? Pues él nos dio las enseñanzas, nos dio la vida. Ahí está la sangre, su ejemplo, su ejemplificación. Y obviamente eso incluye también el sacrificio en la cruz, porque él llevó hasta lo último con el ejemplo. Y obviamente derrama sangre. Entonces, es la simbología de lo que pasa literalmente con lo que significa la sangre. La sangre es vida. Él da su vida en todos los aspectos, en enseñanza, en manifestaciones, llevarlo hasta lo último y demostrar entonces que todo es una ilusión. Eso yo lo he Un meditado pago, y de... aparte un pago también un pago también hay que entender que el pago es una transacción. ¿Sí? Pagar es una transacción. Entonces tienes una transacción que es un intercambio. Sí, un intercambio de una cosa por otra, una situación a otra situación. Es un intercambio, eso es lo que es un pago. ¿Sí? No es necesariamente una deuda, que es distinto. ¿Sí? Yo no estoy endeudado, yo pago algo, es decir, hago una transacción. Ok, vamos a ver acá, dice... Ok, primera de Pedro 1:19, al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo, cuando Cristo en la cruz fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Es lo que tú decías, no Primera, tenía karma por qué primera de Pedro, pagar. ¿qué? Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro 1:9. Pero lo que tú decías, Freddy, él no tenía por qué pagar, no tenía karma, pero él lo hace. Por eso es un cordero sin defecto, no había ningún defecto, pero él dice, ok, lo voy a hacer, voy a demostrar. O sea, creo que todo está encriptado en eso mismo, pues.
ahí tú ya lo respondías. ¿Dónde dices que Jesús nos compró a precio ¿Primera de de Pedro sangre? o segunda de Pedro? Primera de Pedro 1:19, pero también Primera de Corintios Ah, 6:20 dice, 19. porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Bueno, vamos a ver qué más. Sí, pero no dice nada de la sangre, No que dice nada de la fuisteis sangre, pero lo comprados. dice, Es otra pero lo cosa. dice, ajá, lo dice Pedro. Bueno, también Primera de Pedro 1:18-19 dice, pues Entendiendo que ustedes fuisteis saben rescatados de que vuestro Dios pecado. pagó, aquí dice, ve, más ustedes, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, sí, o sea, siempre sigue teniendo validez. Bueno, no sé tú qué quieres responder, pero yo qué respondería a esa pregunta cuando dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron. Sí, es lo que yo decía, cuando una persona no tiene sentido de existencia, de dónde viene, quién es, para qué está acá, entonces Jesús viene y da su vida, como dice Freddy al principio, ¿no? Él viene entre nosotros, vive entre nosotros, sin mancha, sin pecado, sin karma, y decide experimentar todo eso para enseñarnos qué es eso. Ahí está entregando su vida, pues. No tenía que hacerlo, pero lo hace, ¿sí? Claro. Para empezar, esas son apreciaciones de Pedro y son apreciaciones de Pablo. No son enseñanzas de Yeshua. Eso es una cosa que Es siempre importante eso. ratifico, que sabes que siempre digo hace mucho tiempo. Hay que saber diferenciar entre lo que Jesús enseñó y lo que enseñase Pablo y lo que enseñase Pedro. Es decir, cada profesor tiene su interpretación, pero no está en la cabeza mía para saber lo que yo estoy pensando. ¿Bien? Entonces, ellos no sabían lo que Jesús estaba haciendo y tardaron años en entender lo que él quisiese, lo que él hubiese querido transmitir. Y digo años ni siquiera en esas encarnaciones, Uy. ¿sí? Pero, Porque sin pudieron haber embargo, tardado no. encarnaciones para venirse a enterar de qué carajo era lo que Pero él sin quería embargo, decir. Freddy mantiene, perdón, sin embargo, mantiene, encriptado mantiene lo mismo. O sea, mantiene Claro que fielmente lo sí. que está O sea, diciendo, lo fíjate, una de las mantiene. cosas interesantes, perdón, una de las cosas interesantes, lo que estoy diciendo con todo el asunto del Calvario es un reflejo del ser humano. O sea, el ser Claro. humano, en todo, cuando tú observas la caída del Edén, como se le suele llamar la metáfora, ¿cómo empieza? Con una especie de juicio. Aparece el Elohim y los condena. Estáis desterrados. Entonces todo empieza con un juicio. ¿Cómo empieza el asunto con Yeshua? Lo agarran y lo llevan a un juicio. Lo llevan a un Herodes a ver quién se quiere manchar las manos cometiendo violación a la ley a través de un juicio injusto. Entonces vuelve todo y empieza con un juicio. Entonces sale el hombre y ¿qué es lo que experimenta el hombre? Y no me refiero a Jesús, el hombre, porque él está representando al Hijo del Hombre, a toda la humanidad. El ser humano empieza a sufrir permanentemente a lo largo de su vida. ¿Qué ocurre? Su vida la va derramando. El ser humano derrama su vida. Porque la sangre es la genealogía. Nosotros nos multiplicamos, esa es la genealogía que tenemos, pero también estamos reencarnando. ¿Sí? Entonces estamos viviendo una y otra vez. ¿Y a dónde cae la sangre? En la tierra. Entonces nuestra vida se da, morimos, volvemos a la tierra, volvemos a venir, volvemos o sea, regresamos una y otra vez y esa es la vida del ser humano. Él está representando al ser humano en ese proceso de la lucha de su ego hasta llegar a deshacerse completamente del ego. Cuando el hombre se deshace completamente del ego, que crucifica al ego, entonces puede estar completamente libre, pero pasa por todas esas etapas y todos esos ciclos. Entonces, es la experiencia que el ser humano ha tenido que pagar. Y hay que quitar la palabra Jesús y integrar la palabra hombre o el Hijo del Hombre. Claro, El pero fíjate que hombre, aún así, el Hijo del Hombre, perdón, el Hijo del Hombre logra el perfeccionamiento a través del derramamiento de sangre. O sea, dicho en otra manera, nosotros no podemos alcanzar la perfección con 60, 70, 80 años de vida. Entonces, tenemos que pasar una y otra vida, y pasamos esa descendencia a nuestros hijos. Ellos también, porque todos los cuerpos son réplicas de sangre. Todos los cuerpos son réplicas de sangre. Y permite al alma que pueda entrar. Pero después el alma se despoja, vuelve, se despoja, vuelve, se despoja, vuelve. Igual que el sol va y viene, el sol va y viene. Entonces, que nosotros si nos salimos del marco limitante y tratamos de expandirnos en el tiempo y en el espacio, nos damos cuenta que la sangre no es otra cosa que nosotros mismos. La sangre es la conexión entre el espíritu y el cuerpo. ¿Sí? Es lo que hace
de enlace. Mira, Y es a aparte, través de la sangre que nosotros hemos podido como almas integrarnos en la materia, vivir, morir. Y gracias a la acumulación de experiencias y de ese proceso de deshacimiento del ego, igual que el Calvario, es que nosotros alcanzamos por fin la liberación. Entonces es el mismo proceso. Por eso es importante dejar de hablar de Jesús y dejar de hablar de Cristo y entender que está hablando desde el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino a dejar esto. El Hijo del Hombre hizo tal. Se está refiriendo a nosotros. Él lo que está haciendo es, no te centres en tantos aspectos diferenciados. Céntrate en mí, que yo estoy representándolo todo. Cada cosa que yo digo y cada cosa que yo hago, sí, en el caso de Jesús, nos está representando todas las cosas. Tú quieres entender la historia de la humanidad, entiendo lo que él te está diciendo, lo que él está haciendo. Así que es importante quitar la parte del ídolo y entender que tú te estás reflejando en el mismo. sí, es que yo ¿Sí? creo Fuimos que hechos a imagen y semejanza. yo creo que un buen ejercicio es entender que lo que él vino a hacer es dejar un sello, una impronta en la humanidad. Por eso yo al principio hablaba de la conciencia, ¿verdad? En función de cuánto puede impactar una persona en un grupo según el nivel vibratorio de conciencia que esté. Entonces, imagínate lo que replicó Jesús, ¿no? Con ese nivel de vibración, ¿a cuántos impactó? Y estos, ¿a cuántos impactaron más? Entonces, el efecto multiplicador que hace a través de la impronta que él generó a los que estaban a su alrededor, los que están a su alrededor, a los demás, y así esa impronta como fue creciendo. Y ahora, si lo trasladamos al punto de vista de la sangre, veamos qué interesante esa cuestión con la cuestión de la sangre. Si la oscuridad viene y deja su impronta también y se va multiplicando, Jesús deja su impronta y se va multiplicando. Pero ¿qué pasa cuando hay una cuestión de impronta en relación a la sangre? La sangre, de alguna otra manera, el ADN se altera, se contamina, por ende la sangre también. Entonces, vamos hablando que al final todo es una imagen de todo en esta cuestión de la sangre, porque una persona que está en este camino de conciencia, ¿qué sucede desde el punto de vista de su ADN? Así como, por eso dice que por uno entró la corrupción y por el otro entró la vida, porque al final, si nosotros entendiéramos los campos vibratorios, lo que ejerce lo externo, cómo nuestro ADN se puede corromper o cómo nuestro ADN se puede corregir y cómo a través de este camino espiritual incluso podemos corregir hebras del ADN, etcétera, entenderíamos a profundidad lo que la escritura está diciendo. O sea, así como puede haber una corrupción en el ADN a causa de lo que pueda ser una canción, un alimento, pensamientos errados, una vida desastrosa, de igual forma el otro extremo, desde lo positivo hay una corrección del ADN. ¿Y eso qué es? Impacta también en sangre. O sea que al final el concepto sangre es como un elemento para poder hablar desde los dos aspectos, tanto desde el aspecto mental hasta desde el aspecto material. Y pues si quieren entrelazarlo con que el enemigo que quiso, se le pagó con eso por rescate de las almas de los hombres, pues si lo No, quiere es que profundizar más, eso saca completamente, eso saca, desenfoca, porque es lo que han hecho claro, los evangelistas con esta lo que idea. ha Se dicho, desenfoca de la realidad. se Porque fíjate, por desenfoca. ejemplo, la palabra, Sin la, embargo, perdón, solo cierro esto y terminas. Sin embargo, ¿en qué aspecto yo podría sacarle partido a esa cuestión? ¿Sí? En que hay una realidad de que estamos atrapados en una matrix oscura que nos ha corrompido en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo quiero verlo a nivel de esa forma y ver como una transacción, seguro, si la obra, la impronta de Cristo me irradia, me arropa, pues entonces ahí hay una cuestión donde yo puedo entender que hay un rescate. Obviamente, el mensaje que trae Cristo hace el rescate, pero aquí la cuestión es poder darle un enfoque diferente a lo que los elementos significan. Adelante para cierre. cuando nosotros analizamos la palabra sangre, sí, son dos partículas en lengua hebrea. Y de esas dos partículas se adhiere al hombre, sí, a lo que es la integridad de todo lo que es el ser, y, o sea, y te da hombre. Sangre en hebreo tiene la letra D y tiene la letra M. Entonces tú puedes pronunciarlo dam.
Cuando tú coges la partícula de lo que representa el hombre, que es la letra Aleph, la A, tú la pones delante y ahora tienes la palabra Adam. Entonces, Adam quiere decir tanto rojo, de ahí viene la palabra Adum, rojo, como Edom, ¿sí? El nombre Edom, que es rojo porque se representa la sangre. Si imaginamos la sangre, imagínate que es como si fuesen millones y millones de seres humanos. Y de hecho, si lo miras con un microscopio, tienes a los eritrocitos, ¿sí? Que están transportando aire, perdón, que están transportando oxígeno, que representa el oxígeno, el espíritu. Entonces, todas las cosas tú las puedes ver a un nivel macro o a un nivel mini. Cuando coges la palabra y dices, vale, ¿qué significa? ¿Cómo es sangre en griego? Aima. Observas esa palabra, te vas al sánscrito, te das cuenta que encuentras los mismos elementos que está hablando del alma. ¿Sí? Entonces, el alma necesita un líquido que es el que hace de conexión. Hay una palabra, no se me fue ahora, bueno, vinculante. ¿Sí? Entonces, él hace de conexión entre una dimensión que no es física y una dimensión que es física. Ese flujo permite esa conexión entre las dos cosas. Y nosotros lo vamos a ver transformado en cuerpos. Porque de la sangre, cuando tú observas la sangre, no solo están los eritrocitos, están los leucocitos que tienen la información genética dentro del núcleo. Y todas las células blancas tienen esa información, da igual de qué característica sea esta célula blanca. Entonces vas al núcleo y ahí que tiene las cadenas de ADN. Y en las cadenas de ADN está toda la información genética para construir un cuerpo humano. Así que los cuerpos humanos están codificados dentro de la sangre. Y eso es lo que también te está tratando de entender. Todo tiene que ver con la sangre. Por eso dice, y son tres los que dan testimonio. Y uno de ellos es la sangre. Y está asociado también con el agua, que eso es otro tema también a añadir. Entonces, por ahí es por donde va la cosa. Ese proceso se ha dado a través de la sangre, ¿sí? De la multiplicación y de fragmentación de la sangre en muchísimos o, constructos que al final se terminan convirtiendo en cuerpos, ¿sí? Y gracias a esa sangre es que el alma puede tripular el cuerpo. Bueno, Entonces, por eso te ¿de qué decía nos que está hablando en se puede realidad? relacionar. Por Claro, eso te entonces, ¿de decía qué que nos el está concepto. hablando? Nos está hablando de nuestra experiencia almática dentro Así de un es, cuerpo. la vida, correcto, la vida que vivimos, ¿sí? Todo lo que nos desarrollamos. Por eso te decía al principio, en la sangre está la vida. Aquí la cuestión es, aunque sí, yo no voy a negar lo que dice porque es cierto, mucha de la visión que tiene Pedro y Pablo es tratar de, como decíamos en un programa, ¿no? Seguir, continuar con la idea del Antiguo Testamento de la sacrificio, nada más que emularla y darla a la imagen de Cristo, de Jesús, mejor dicho. Pero no quiere decir que esté errado. Simple y sencillamente, claro, es que desde arriba estaban codificándolo todo, solo que la manera literal, como lo estaban entendiendo, es la que nosotros tenemos que renovar e irnos a Claro, el la problema es profundidad. la interpretación, porque no tienen una Exactamente, comprensión para hacer la interpretación correcta, pero no quiere exactamente. decir que el símbolo esté errado. Es correcto, es correcto. El símbolo es correcto, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a la profundidad del símbolo. O sea, no podemos irnos literalmente a la sangre, ¿sí? Como tal, sino que entender los elementos de lo que puede estar hablando para ver entonces en qué manera entra la literalidad de la sangre. Porque aquí lo interesante es entender que siempre vamos a tener una exposición o una proyección del símbolo, tanto de lo fenoménico hasta como lo psíquico, psicológico. Entonces, a lo que podemos entender también como el ámbito espiritual o entendimiento, profundidad, etcétera. Entonces, hay que triangular esas cosas, hay que triangularlas para entender desde dónde nos puede estar hablando, ¿sí? Y como decimos, no es que no sean que sean incorrectos los símbolos están perfectos, porque por donde agarre yo un versículo, yo le voy a encontrar eso. Por eso yo les dije, agarra el versículo y de repente, pum, 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 empiezo a formar yo, a darle idea, a darle sentido desde el punto de vista de lo que me quiere decir relacionado a mi vida, de lo que quiere decir el campo biológico, con lo que significa el ADN, la sangre, lo que es la frecuencia, vibración. Por eso lo que decía Tesla, quiere entenderlo todo, quiere entender el universo, entiéndelo a través de frecuencia, vibración, energía, y lo va a comprender. Cuando logre Claro, proyectar lo otro, va a darle sentido a todo esto. ¿Sí? así es. A darle sentido a lo que Jesús estaba hablando y lo que hizo. El sentido de por qué y para qué. Cuando vengan a restaurar, con esto cierro, cuando vengan a restaurar este planeta, entonces vendrán muchos seres de cuarta densidad a ayudar a restaurar todo esto que fue desordenado. Nosotros mismos vendremos. Así dice la Así Biblia. Y es. regresa con los suyos, dice. Regresa con los suyos. Ya en cuarta densidad venimos. ¡Nos vamos! Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Continuamos con Fe Ocultas. Ha sido una bendición poder acompañarles. Renovemos nuestro entendimiento. Renovémoslo.
renovémoslo de verdad para que podamos entender la maravilla que hay en la profundidad de todo esto. No se trata de un nuevo evangelio, es el mismo. ¿Cuál es ese evangelio? Nuestro origen, lo que somos. Esa es la buena nueva. De dónde venimos, quiénes somos, para qué estamos. ¿Para dónde va esto? Ese es el evangelio. Eso es, quiénes somos, nuestro poder. Por eso el evangelio del reino, manifestar lo que somos, nuestro poder, nuestra deidad, nuestra divinidad, expandirnos, etcétera. Sí, de dónde venimos, quiénes somos. Todo eso es el evangelio. Eso no cambia. Lo que tenemos que renovar es la comprensión con los nuevos elementos que tenemos hoy, con el nuevo conocimiento que tenemos hoy. Frecuencia, vibración, energía y todo lo demás. Anclémoslo con este nuevo conocimiento espiritual, esta nueva conexión o comprensión espiritual, y vamos a entender en una mejor forma lo que siempre ha estado plasmado en códigos en todas esas disciplinas espirituales. ¡Chao! Ve oculta.